La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica les da la bienvenida al programa de capacitaciones de la primera feria virtual del sector gráfico. Esperamos sea de gran provecho para su empresa y equipo de trabajo. Bienvenidos. Esta presentación realmente se compone por dos espacios. El primer espacio es presentarles a ustedes cómo está hoy el mercado de energía eléctrica. Esa información que al ser medianos o grandes consumidores de energía eléctrica deben saber cuál es el precio que se espera, cuáles son las novedades de este mercado, cuáles son los principales drivers de lo que finalmente mueve nuestro precio, que al final es lo que nos interesa y es cuánto pagamos por energía eléctrica. Una vez presentado esta condición, cómo está el mercado eléctrico colombiano hoy, vamos a presentar ya en detalle en qué consiste este mecanismo. Aquí mi mensaje de entrada decirles, esto es un mecanismo con el cual pueden generar una nueva remuneración que al final va a representar un menor valor pago por energía eléctrica. Entonces, como les comento, comenzamos presentando cuáles son estas condiciones actuales del mercado de energía eléctrica. Para aquellos afiliados que de pronto no saben sobre cómo se compone el mercado de energía eléctrica, es importante tener en cuenta que nuestra factura de energía eléctrica está compuesta por diferentes componentes. Nosotros, si bien pagamos al final un peso por kilovatio, ese peso por kilovatio se compone por diversas cosas. El primero es el componente de generación, es decir, esas plantas de generación pueden ser térmicas, pueden ser hidráulicas, que generan la energía. Nosotros remuneramos a través de nuestra factura de energía eléctrica este componente. El segundo componente es el componente de transmisión, esas torres grandes de energía eléctrica que vemos cuando estamos en carretera posiblemente, también la remuneramos, es un componente aparte. El tercer componente es el componente de distribución, son todas estas torres de distribución que vemos al frente de nuestras casas, en la calle, etc. Ese es otro componente que se paga. Y finalmente se paga el componente de comercialización, que es este agente que se encarga de pagar todos estos peajes y entregarte a ti al final un valor final por energía eléctrica. Importante tener en cuenta que los usuarios que se denominan no regulados, con seguridad que son ustedes, son usuarios que tienen un consumo un poco más alto, que se consideran medianos o grandes consumidores, cuentan con la condición de negociar libremente una tarifa con el generador y el comercializador. Por otro lado, los componentes de transmisión y distribución son componentes que están regulados. Esto no se puede negociar, esto está definido por unas resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y es una cosa que básicamente está dada. Y finalmente, nosotros como usuarios no podemos entrar a comprar energía eléctrica directamente a los generadores, sino que debemos hacerlo a través de un comercializador. Entonces, considerando esto, entendiendo que nosotros pagamos una factura, que esa factura se compone por diferentes componentes, vamos a ver hoy cómo se compone el mercado de generación colombiano. Seguramente ustedes saben que nuestra oferta de energía eléctrica depende en su mayoría de qué tanta cantidad de agua tenemos en nuestros embalses. Como lo vemos en este slide, como lo vemos en esta gráfica circular, el 68% de la capacidad de generación que tiene nuestra matriz eléctrica se compone por plantas hidroeléctricas. Eso quiere decir que en la medida que cae más agua, tenemos una mayor oferta de energía y por lo tanto al final se está viendo un precio en el mercado más bajo, más oferta, menos precio. Por otro lado, tenemos una capacidad de generación térmica. Esta capacidad es bastante importante. Esta capacidad representa el 29% de la capacidad de generación y en su mayoría esta energía está ahí para garantizar en esos momentos en los cuales está cayendo poca agua al sistema. Estamos en esos momentos en los que tenemos un verano, esos momentos en los que estamos viviendo un fenómeno del Niño intenso, prolongado, como fue en el 2015 y 2016, utilizamos una serie de activos, una serie de plantas de generación térmicas que normalmente no utilizamos, pero que entran a funcionar justamente por esa escasez de agua que hay en nuestro sistema. Aquí mi mensaje es: el precio de la energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de agua que cae en los embalses, dado que nuestra
oferta en su mayoría depende de la generación hidráulica. Por otro lado, ya en términos de agentes, pues como ustedes saben, este es un mercado que tiene unos agentes muy importantes, muy fuertes. Básicamente los principales son EPM, que representa el 23% de la oferta de generación, Emgesa, que representa el 21% de la oferta de generación, y Sagaen el 20%, y bueno, los demás ya se van repartiendo su participación. Aquí al final mi mensaje es, tenemos un mercado que de alguna manera tiene pocos jugadores y cada vez demanda una participación más activa de los consumidores. Y aquí yo presento un mensaje importante y es, hoy estamos ante la posibilidad de dejar un rol pasivo como tradicionalmente hemos tenido, dejar de simplemente pagar nuestra factura de energía eléctrica, sino empezar a inspeccionar, a participar en estas nuevas oportunidades que nos ofrece el mercado. Hoy el mercado de energía eléctrica le da la oportunidad a los usuarios medianos y grandes consumidores de generar nuevo valor en sus compañías, nuevos ingresos. Y mi mensaje aquí es dejar a un lado ese rol pasivo que tradicionalmente hemos tenido y inyectarle nueva competencia y nuevas dinámicas a este mercado. Aquí les estoy presentando un poco, a modo de información, cómo se han comportado los precios de energía eléctrica para el nivel de tensión 3 en 2018 y 2019. Por los departamentos se hace la diferencia de Bogotá más importantes. Es claro cómo el Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos que hoy están vendiendo, ofreciendo un precio de energía eléctrica más económico. En su mayoría esto se debe, en el caso de Antioquia, el mayor vendedor de energía es EPM, y EPM es uno de los mayores generadores, como lo vemos ahorita en este país. Eso quiere decir que tienen más oferta de energía y por lo tanto, en términos generales, tienden a ofrecer precios más competitivos. Esto es la foto de hoy, sin embargo, lo interesante aquí es cómo esperamos que se comporte el precio en el mediano plazo. ¿Qué tanto yo tengo que ajustar mis presupuestos en el componente de energía eléctrica? Vamos entonces a ver esas dos cosas a continuación. De entrada decirles que el Plan Nacional de Desarrollo nos dejó un regalo, 4 pesos por kilovatio, que hoy todos los usuarios industriales y comerciales entran a pagar para el salvamento de Electricaribe. Estamos hablando que solo la demanda no regulada, que en su mayoría son el sector comercio y el sector industrial, va a pagar mensualmente aproximadamente 7.300 millones de pesos. Eso al final es un gasto para nosotros, eso al final es un incremento en nuestra factura de energía eléctrica. Y por otro lado estamos viendo cómo en Julia RD esperamos que se comporte el precio de bolsa. Por supuesto que estas proyecciones dependen de escenarios. Como les comenté, el fundamental de este mercado es qué tanta agua va a caer en los embalses, es decir, qué tanta lluvia va a haber, cuál es esa probabilidad de que se active o que se consolide un fenómeno del Niño. Entiéndase el fenómeno del Niño como este estado climático en el cual la temperatura aumenta fuertemente. Entonces vemos 3 escenarios. El más bajo nos indica un precio de bolsa un poco más estable, un precio de bolsa mucho más competitivo para la demanda, y vemos un escenario de pocos aportes hídricos, es decir, fenómeno del Niño fuerte, temperaturas altas. Básicamente nos encontramos con 2 picos, un pico para el año 21 y otro pico para el año 22. Aquí el mensaje es, si bien hoy no estamos en un fenómeno del Niño fuerte, hoy no estamos en un verano intenso, en la medida que pasan los años va a ser más probable, o la probabilidad de que entremos en un fenómeno del Niño fuerte va a ser mucho más alta. Los ciclos normalmente son de cada 5 o 6 años. El último fenómeno del Niño que lo tuvimos en el 2015-2016. Eso quiere decir que a pesar de que ya hoy las agencias climáticas internacionales hablan de que el próximo año no vamos a tener un fenómeno del Niño fuerte, para el 2021 es mucho más probable que así sea, o eventualmente para el 2022. Ya después de estos 2 años vamos a tener un año como el 2023, que esperamos que caiga otra vez agua en nuestros embalses,
Esperamos otra vez tener temperaturas bajas y por lo tanto precios de energía más competitivos. Aquí ya se ve un poquito más en detalle cómo están estos precios. Estos son precios promedio por trimestre. Efectivamente esto depende de las condiciones, pero nosotros hoy estamos viendo a finales de este segundo trimestre del 2019 un precio promedio de 159 pesos por kilovatio. El precio promedio de bolsa de este mes está en el orden de 120 pesos. Como les comento, hoy estamos en un muy buen momento en el mercado de energía eléctrica. Hoy está lloviendo una gran cantidad de agua. Hoy cada vez la capacidad útil de nuestros embalses está más robusta, más fuerte y por lo tanto vemos unos precios de bolsa hoy muchos más competitivos. ¿Cómo estamos en términos de confiabilidad? Para aquellos usuarios, aquellos consumidores que tienen plantas de producción con seguridad que sufren cuando hay cortes de energía, cuando tenemos de manera frecuente estas interrupciones en nuestro servicio eléctrico. Eso afecta a nuestros procesos, eso implica paradas, hay procesos mucho más complejos que otros. El hecho de que haya un corte para ciertos sectores industriales implica unas horas de pérdida de producción. Eso al final es por supuesto una pérdida en competitividad y Colombia hoy todavía tiene un reto muy importante en este aspecto. Entonces, por un lado, aquí yo les estoy presentando los dos indicadores internacionales más importantes en términos de confiabilidad. Uno es el SAIDI, que me dice el número de horas acumuladas promedio por año de interrupciones. Como vemos, pues Colombia es un país que para el año 2018 presentó un indicador SAIDI de 37.7 horas. Es decir, que en promedio en el año se acumuló 37.7 horas de interrupción. Esto claramente está motivado en su mayoría por Electricaribe, que sabemos que es una zona del país en donde hay muchos retos en términos de calidad de energía eléctrica. Pero aún así, si vemos Antioquia, o si vemos el Valle, o si vemos Cundinamarca, estamos en un indicador más o menos en 14 horas, 15 horas, es decir, es un reto importante en términos de confiabilidad. Si nos comparamos con países más desarrollados, como es el caso de Alemania o como es el caso de Holanda, vemos, por ejemplo, que al año ellos están teniendo unas duraciones acumuladas por sus interrupciones de 1.4 horas para el caso de Holanda, 2 horas para el caso de España, para Alemania 0.3 horas. Entonces, dense cuenta ustedes, gracias, cómo estamos todavía muy lejos de poder decir que tenemos la confiabilidad garantizada para nuestros procesos de producción. Por otro lado, vemos el SAIFI, que es el número de interrupciones que en promedio hay por año. Para el 2018 vemos que Colombia tuvo 48 interrupciones en promedio. Eso, insisto, nos habla del reto que tenemos como país y sobre todo lo que sufren ustedes, los medianos y grandes consumidores de energía eléctrica, en sus procesos productivos por estas interrupciones. Eso quiere decir que en caso de que ustedes tengan plantas de respaldo, plantas de emergencia, plantas de generación, pues cada vez cobran mayor relevancia o de alguna manera su importancia en sus procesos se mantiene por los retos en términos de confiabilidad que nosotros tenemos. Entonces, ya después de presentarles este breve diagnóstico, cómo estamos en términos del mercado de energía eléctrica, que es relativamente positivo. Somos un país cada vez más competitivo en términos de precios de energía eléctrica. Próximamente se viene nueva generación al mercado a través de fuentes renovables no convencionales. Por supuesto que eso es una ganancia, mas sin embargo tengamos en cuenta que esto es energía intermitente, que al final en términos de qué tanto va a afectar el precio de nuestros contratos de energía eléctrica no se va a ver tanto. Esta intermitencia afecta bastante cómo puede ser el precio final que compren los comercializadores esta generación. Y por otro lado tenemos todavía retos en confiabilidad. La nueva resolución de distribución de energía eléctrica, la 015 del 2018, apunta a que los distribuidores hagan pues mejoras. Entonces el panorama, y aquí mi mensaje, no es negativo, pero tampoco tenemos el mejor panorama. Hay bastantes retos. Al final se ven incrementos en nuestros precios de energía eléctrica porque estamos a bordas de alcanzar, o hay una probabilidad de que alcancemos un fenómeno del Niño por allá en el 2021, 2022,
y por lo tanto, como les digo, eso le pega a nuestro precio de bolsa y por lo tanto a nuestro precio de los contratos. Entonces, ya considerando estas conclusiones, pues me presento formalmente. Somos una compañía que se llama Julia RD. Somos un comercializador de energía eléctrica que no compra ni vende energía eléctrica. A mí no me interesa realmente venderle a usted o comprar energía en el mercado mayorista. Mi función es identificar cuáles son los medianos y grandes consumidores de energía eléctrica que pueden participar en este mecanismo que se llama respuesta de la demanda. Aquí insisto, mi interés tampoco es venderle consultorías, mi interés tampoco es venderle plantas de respaldo, mi interés tampoco es venderle la energía eléctrica, sino ser un nuevo aliado de su compañía para presentarle información oportuna del mercado, pero sobre todo para traerle nuevos ingresos, para sacarle un valor a esos activos de generación que ya tiene. Somos una compañía del grupo Helm, si bien el banco se vendió ya hace más o menos 4 o 5 años, hoy el banco Helm está, pues, lo que conocemos como Itaú. La banca permaneció en Colombia y es dueña de diferentes empresas, diferentes plantas de generación del mercado de energía mayorista. ¿Qué hemos hecho? Como les dije, mi principal interés acá es invitarlos a participar en este mecanismo que se llama respuesta de la demanda. Hoy, orgullosamente les comento, somos el comercializador de energía que más usuarios representa en este mecanismo. Hoy estamos representando alrededor de 280 fronteras comerciales repartidas en alrededor 30 grandes y medianos consumidores de energía eléctrica. Hoy yo me caracterizo por identificar cuáles son los usuarios que tienen plantas de emergencia y que pueden participar en ese mecanismo. Hoy Julia representa alrededor de 500 equipos, agrupamos 500 equipos que están sumando un total de 170 megavatios instalados. Y aquí lo más interesante, hoy mis clientes, mis usuarios han percibido un poco más de 7.300 millones de pesos por participar en este mecanismo. Ya vamos a ver realmente cuántos ingresos esto puede representar en sus facturas de energía eléctrica mensual. Ya vamos a ver cómo es la dinámica un poco de este mecanismo, pero mi mensaje es: somos una compañía innovadora del grupo Helm que decide apostarle a este mecanismo que se llama respuesta de la demanda. Ustedes aquí pueden ver mis usuarios, mis proveedores, mis clientes. Son compañías de diferentes sectores de la economía: sector cementero, hotelero, educativo, olímpica, Grupo Éxito. Es decir, aquí caben todos los usuarios que tengan plantas de emergencia y que puedan eventualmente participar en este mecanismo. ¿Listo? Por otro lado, nuestros clientes, aquí ya, como les comento, el rol del usuario cambia por completo en el momento de participar en este mecanismo. Aquí este rol pasivo de simplemente pagar nuestra factura de energía eléctrica cambia por completo. El hecho de participar en el mecanismo de respuesta a la demanda implica que usted como usuario empieza a ofrecer un servicio, te da una remuneración, y este servicio se lo ofrecemos a los generadores, a estos agentes tradicionales que tiene el sistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se presentan todos nuestros clientes generadores. Estamos trabajando desde Isagen, Emgesa, Chivor, EPM, TEPSA, etc. ¿Qué es la respuesta a la demanda? Digamos, ya me presenté, ya les comenté un poco cuáles son las compañías que están participando hoy con nosotros. Ya sabemos cuáles son esos drivers del mercado de energía eléctrica, las generalidades. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es esto de respuesta a la demanda? Que al final es el core de esta presentación. La respuesta a la demanda es un mecanismo en el cual los usuarios, los consumidores de energía eléctrica como ustedes, pueden ofertar posibles reducciones de consumo. Por el hecho de usted ofertar posibles reducciones de consumo, percibe una remuneración. Para el sistema eléctrico es lo mismo que se genere energía, que se inyecte energía a la red o que se deje de atender una demanda, un consumo que se esperaba atender. Por eso se entiende que la respuesta a la demanda, esa energía que se deja de consumir, para el sistema viene siendo una generación virtual. Una generación que el sistema lo siente como un alivio y por eso mismo recibimos una remuneración.
En resumidas cuentas, la respuesta a la demanda es posibles reducciones de mi consumo que al final el sistema la remunera, sea por incentivos económicos. La respuesta a la demanda, está completamente ligado con todos los retos que tienen los mercados eléctricos en el mundo. Esto está ligado con la eficiencia energética, esto está ligado con la incorporación de las fuentes renovables no convencionales y esto es el mañana de los mercados de energía eléctrica. Insisto, hoy nosotros como usuarios tenemos que cambiar ese rol tradicional que tenemos. Hoy tenemos que darnos cuenta que a través del mercado de energía eléctrica podemos traer valor a las compañías, podemos generar nuevos ingresos. ¿Cómo hacer la respuesta a la demanda? Si ya sé que la respuesta a la demanda es ofertar posibles reducciones de consumo, yo como usuario de energía eléctrica, como consumidor, ¿cómo puedo hacer estas posibles reducciones? Pues lo primero, nuestra especialidad, los usuarios que tienen plantas de emergencia, equipos de respaldo. El hecho de que usted encienda su equipo de respaldo y deje de consumir de la red implica, por supuesto, pues una reducción de tu consumo. Eso es una forma de hacer respuesta a la demanda. Otra forma es con los mantenimientos que los industriales toda la vida han hecho. El hecho de que usted realice un mantenimiento en una línea de producción, en toda su planta, etc., por supuesto que implica una reducción de su consumo. Esa posible reducción de consumo hoy se puede llevar una remuneración. Otra opción de hacer respuesta a la demanda es con gestión de inventarios. Los inventarios que tradicionalmente los hemos gestionado, los hemos utilizado en nuestros procesos, es otra forma de hacer respuesta a la demanda. Tengo una capacidad de inventariar. Esa capacidad de inventariar me permite atender requerimientos de compras, requerimientos de mi producto y al mismo tiempo poner a media marcha una línea de producción. Ese cambio que hago con mis líneas de producción al final son reducciones de consumo que hoy se pueden llevar una remuneración. Como les dije, esto por supuesto está ligado con los retos que tienen los mercados eléctricos en el mundo. Estados Unidos es el país referente en lo que es la respuesta de la demanda. En este artículo vemos lo que desde Julia RD queremos llegar en el mercado eléctrico colombiano. Por un lado, vemos cómo este artículo del Financial Review cita una siderúrgica que se está ahorrando el 35% de su factura de energía eléctrica por participar en un programa de respuesta a la demanda, Demand Response en inglés. Ese es el reto que nosotros hoy tenemos como compañía para traerle valor a nuestros clientes. Aquí me adelanto un poco, pero nuestros clientes, por participar en este mecanismo, en promedio se están llevando un ingreso equivalente al 9% de lo que pagan por energía eléctrica al día. Entonces, hoy es una realidad esto en Colombia, hoy es una realidad a través de un agente nuevo como Julia RD, pero por supuesto que estamos todavía lejos de lo que se hace en la respuesta, estos mecanismos de respuesta a la demanda en el mundo. Estados Unidos pues es un caso de éxito. Por otro lado, en este mismo slide estamos viendo cómo se compone la participación por sector económico para participar en estos mecanismos de respuesta a la demanda. Nos damos cuenta que el sector industrial es el más activo en esos programas, 47%, pero también tenemos otros sectores, el sector retail, el sector escolar, el sector residencial, etc. Aquí mi mensaje, como lo he venido diciendo a lo largo de la presentación, la respuesta a la demanda es la oportunidad que los consumidores estaban esperando para tener una participación mucho más eficiente, mucho más activa en este mercado e, insisto, generar nuevo valor en nuestras compañías. ¿Cuál ha sido el impacto de nuestros usuarios? ¿Cuál ha sido ese impacto que ellos han percibido por entrar a participar en este mecanismo de respuesta a la demanda con Julia RD? Primero, ahorros en los costos de la energía eléctrica. Indudablemente, los usuarios que empiezan a participar contablemente ven un ahorro por lo que pagan por energía eléctrica. Por otro lado, son nuevos ingresos. Aquí nosotros empezamos a percibir una remuneración por nuestros activos de respaldo, y esta remuneración pues al final, insisto, son nuevos ingresos. Como les comento, en promedio nuestros usuarios por día que participen pueden estar llevándose un ingreso que equivale al 9% de lo que pagan por factura de energía eléctrica.
Pocos proyectos de eficiencia energética te dan esa rentabilidad. Aquí mi invitación es, evaluémoslo. Si usted es una compañía que cuenta con plantas de emergencia, que cuenta con la capacidad para gestionar inventarios, no dude en hacer una evaluación de cuánto usted podría generar, cuántos ingresos usted podría generar por participar en este mecanismo. Por otro lado, mayor conocimiento frente al mercado de energía eléctrica. Nuestro servicio, si bien es acompañarlo, gestionarlo, traer nuevos ingresos a través de esto, la respuesta a la demanda, también es fortalecerlo a usted frente a lo que sabe en el mercado de energía eléctrica. No es lo mismo negociar su contrato de energía eléctrica sabiendo que el próximo año se espera una caída en los precios de bolsa, en los precios de los contratos, a no saberlo. Por supuesto que en ese proceso de negociación que usted tiene con su comercializador va a ser mucho mejor tener más información, más conocimiento, acompañamiento. Nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo es empoderarlo a usted como usuario, fortalecerlo a usted como consumidor de energía y que al final sea un usuario más eficiente, más activo. Adicionalmente, nuestra especialidad son los usuarios que tienen plantas de respaldo, como lo he venido diciendo. Si bien, insisto, nosotros podemos hacer respuesta a la demanda a través de nuestros mantenimientos o a través de la gestión de nuestros inventarios, Julia Rede se especializa en las empresas que tienen plantas de emergencia. Así que brindamos un acompañamiento. Ya vamos a ver en detalle en qué consiste este acompañamiento. Continuando, importante saber y tener claro que no es participar en un mecanismo de respuesta a la demanda. El hecho de que usted participe en un mecanismo, en esto de respuesta a la demanda con Julia Rede, esto no implica que usted va a entregar excedentes a la red. Usted nunca va a entregar energía por el hecho de participar en este mecanismo. Usted aquí va a hacer posibles reducciones de consumo. Ya vamos a ver en qué momentos eventualmente se tienen que hacer esas reducciones. Pero mi mensaje aquí es, usted no entrega energía, olvídese eso. Usted aquí no entrega excedentes, eso es otro negocio, para eso existen otras empresas. Segundo, el hecho de que yo vaya a participar en estos mecanismos de respuesta a la demanda implica que me voy a quedar sin luz. Falso. Usted siempre va a tener garantizado la prestación de su servicio de energía eléctrica. Usted aquí nunca va a tener cortes de luz. Aquí me adelanto y es esas posibles reducciones de consumo, se las define, yo le ayudo a definirlas, las definimos en conjunto, por supuesto siempre orientados en maximizar sus beneficios, sus ingresos, y al final el hecho de participar en esto no implica que se quede sin luz. Aquí vamos a hacer una gestión más eficiente de nuestros recursos eléctricos, sea por inventarios, insisto, sea por nuestras plantas de emergencia que siempre han estado ahí, o sea por esos mantenimientos que hemos hecho. Y por otro lado, el hecho de participar en este mecanismo implica que va a tener una remuneración fija mensualmente, o una remuneración mensual fija, tampoco. Esta remuneración, señores, depende de las condiciones del mercado de energía eléctrica. Mi trabajo es traerle todos los meses ingresos a usted, y lo hemos hecho, lo hemos cumplido. Pero hay meses, como todos los mercados de este país, hay meses que son mejores que otros, meses en los que vas a recibir más ingresos que otros. Por supuesto, esa gestión de recibir ingresos también depende de usted, depende de qué tanto está dispuesto a participar, qué tanta energía estaría usted dispuesto a reducir, qué tanto provecho usted está dispuesto a sacarle a sus plantas de emergencia. Informes de mercado, como les comenté, nosotros permanentemente estamos enviando a nuestros usuarios informes que describen cuáles son las condiciones actuales del mercado de energía eléctrica, cómo se espera que sea el precio de bolsa, cómo están cerrando los contratos para usuarios regulados por nivel de tensión, cuál se espera que sea los contratos o el precio de los contratos de largo plazo por comercializador, es decir, una serie de información que al final a usted le va a servir para contratar mejor su recurso de energía eléctrica. Hoy, por ejemplo, Julia Rede hace diferentes acercamientos, diferentes acompañamientos con clientes que se encuentran negociando en esos momentos su factura de energía eléctrica. Eso hace parte de nuestro servicio, insisto. Aquí nosotros queremos es fortalecer a los usuarios, cambiar esos paradigmas que tiene este mercado de energía eléctrica, generar mayor competencia en nuestro mercado de energía eléctrica, que como vimos al comienzo de la presentación,
Es un mercado concentrado en una serie de jugadores muy importantes para nuestra economía, muy fuertes para el mercado. Nuestro reto es cada vez volver este mercado más dinámico, que usted cada vez tenga mayor capacidad de negociación a la hora de comprar su insumo eléctrico, que es tan importante. Y por supuesto, todo este tipo de cosas se generan a través de más información que nosotros nos encargamos de gestionar y de presentar en Julia Rede. Al final, nuestro servicio pues se compone en acompañamiento permanente en toda la gestión que tiene que ver con respuesta a la demanda, apoyo integral en todo lo que tiene que ver con la gestión de sus equipos de respaldo, si requiere hacer una recompra de un equipo, si requiere identificar cuál es el mejor proveedor para hacer mantenimientos, si requiere hacer una inspección del estado de sus equipos. Usted me puede decir: Julia, hoy yo tengo una serie de plantas de emergencia, pero no sé en qué estado están. Tranquilo, que desde Julia RD hacemos un acompañamiento, eso hace parte de nuestro trabajo, no tiene ningún costo, y evaluamos cómo están esos equipos de respaldo. Entonces, ¿cómo es el modelo de negocio? Ya teniendo en cuenta los servicios que tenemos, ya teniendo en cuenta el impacto que podemos llegar a generar en su compañía. Estamos hablando de nuevos ingresos que pueden llegar a ser hasta el 9% de lo que paga por energía eléctrica. Ya teniendo en cuenta que nos especializamos en los usuarios que tienen plantas de respaldo, ya teniendo en cuenta que brindamos nueva información relacionada con el mercado de energía eléctrica y por lo tanto insumos nuevos para usted en el momento de comprar energía eléctrica. Ya teniendo en cuenta todos estos componentes, vamos a presentar ahora sí cómo funciona el mecanismo. Para entender cómo funciona el mecanismo, es importante saber que hoy todos los colombianos, desde el 2006, estamos pagando en nuestra factura de energía eléctrica el llamado cargo por confiabilidad. Con seguridad que lo escucharon allá en las noticias en el 2016, 2015, este famoso cargo que tuvo alguna serie de controversia. Pero básicamente el cargo por confiabilidad es un seguro que pagamos los consumidores. Es un seguro que se paga dentro del componente de generación de nuestra factura de energía eléctrica. El cargo por confiabilidad aproximadamente corresponde a 60 pesos por kilovatio. Esa es la razón por la cual el precio de bolsa nunca va a estar por debajo de 60 pesos, 59 pesos, porque todo kilovatio que se vende en este país paga cargo por confiabilidad. Este cargo corresponde a un ingreso que perciben los generadores, sean térmicos o sean hidráulicos, por estar disponibles para entregar una cantidad de energía, para entregar una cantidad determinada de energía cuando el sistema los llame. Los generadores reciben un ingreso fijo, en términos relativos, un ingreso fijo por estar disponibles. Y aquí es importante entender esto de la disponibilidad. El hecho de que el generador esté disponible no implica que genere energía para el sistema. Más sin embargo, los colombianos le pagamos estos 60 pesos a los generadores para que estén ahí, para que estén listos, porque en esos momentos de escasez de energía, que como lo vimos al comienzo, depende de qué tanta agua están cayendo en nuestros embalses, en esos momentos en los que tenemos un fenómeno del Niño fuerte, intenso, prolongado, el país requiere garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. Así que los generadores en esos momentos de escasez están obligados a entregar energía. En resumidas cuentas, el cargo por confiabilidad consiste en un ingreso para los generadores por estar disponibles para generar, y como contraparte, en condiciones de escasez, se les cumple su compromiso y ya tienen que entregar, deben inyectar la energía que previamente se comprometieron, por la que previamente recibieron ingresos por estar disponibles. La remuneración por la energía efectivamente generada es el famoso precio de escasez. El precio de escasez es el precio techo del mercado de bolsa de energía eléctrica. Es un precio que por supuesto está regulado por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, y es el precio al que se le paga la energía que efectivamente el generador entrega cuando estamos en condiciones de escasez. Esta gráfica que se está presentando muestra de manera clara
porque es necesario el cargo por confiabilidad en nuestro sistema. Si nos damos cuenta, en condiciones normales, en condiciones climáticas normales, como hoy, por ejemplo, que está lloviendo bastante en el país, el 77% de la demanda se abastece con generación hidráulica y el 23% únicamente con generación térmica. Cuando tenemos un fenómeno del Niño fuerte, cuando tenemos un verano verdadero, cuando ya no está lloviendo en el país, el 52% de la demanda se abastece con generación térmica. Démonos cuenta que hay una serie de plantas de generación térmica que normalmente no funcionan, pero por el cargo por confiabilidad subsiste para garantizarnos que en esos momentos de escasez esté ahí nuestra energía, podamos prender la luz, podamos producir sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa entonces? Los generadores no siempre están disponibles para percibir el cargo por confiabilidad. Cuando un generador tiene un mantenimiento en sus plantas de generación, cuando un generador tiene una falla en alguno de sus equipos, o cuando un generador tiene alguna demora para entrar en operación alguna de esas unidades, el generador no puede percibir el cargo por confiabilidad. El generador, o más bien el sistema le dice: generador, usted no puede percibir los ingresos por cargo por confiabilidad porque está indisponible. Básicamente, no me puede garantizar que si eventualmente entramos en una condición de escasez, usted pueda entregarme energía, entonces no le pago el cargo. Ante ese escenario, ante el escenario en el cual el generador está indisponible, hoy el generador puede respaldarse a través de Julia RD para cumplir con ese compromiso. Es decir, hoy los usuarios de energía eléctrica están respaldando a los generadores que están indisponibles, y ese respaldo, esa participación implica que entran a jugar en las reglas del cargo por confiabilidad. Y aquí voy a tratar de ser lo más claro posible. Así como un generador recibe un ingreso por estar disponible para entregar energía, ojo que esa disponibilidad no implica generarla, solamente por estar disponibles. Hoy los usuarios que deciden participar con Julia RD y deciden respaldar a un generador se llevan un nuevo ingreso por estar disponibles para reducir su consumo y encender sus plantas, o eventualmente encender sus plantas de emergencia, o gestionar sus inventarios o hacer sus mantenimientos. El generador, insisto, recibe un ingreso por estar disponible para generar. Hoy el consumidor recibe un ingreso por estar disponible para reducir su consumo. Aquí insisto, la disponibilidad no implica la reducción efectiva. Por eso yo hablo de posibles reducciones de consumo. Así como el generador se lleva un ingreso por estar disponible para entregar energía, usted hoy se puede llevar un ingreso por estar disponible para reducir su demanda. En los momentos que el sistema entra en una condición de escasez, que es básicamente cuando el precio de bolsa supera el precio marginal, el precio de escasez de activación, también es la razón por la cual nosotros de manera permanente le entregamos a usted energía, le entregamos a usted informes sobre el estado del mercado, para que usted sepa cuál es esa probabilidad, para que yo sepa cuál es esa probabilidad. En esos momentos en los que el precio de bolsa supera este precio de escasez, así como los generadores deben generar energía conforme a lo que se comprometieron, los usuarios que estén participando en un respaldo deben reducir su consumo. Así que hay dos momentos en este mecanismo. Un momento cuando yo recibo un ingreso por estar disponible para entregar energía, y otro momento cuando yo tengo que hacer efectiva mi reducción. Las remuneraciones, por lo tanto, son distintas. El usuario recibe una remuneración por estar disponible para reducir su consumo, y aquí no ha reducido el consumo, y recibe otra remuneración muchísimo más alta para efectivamente hacer la reducción de demanda. ¿Con cuánta energía yo puedo participar? ¿Cuánta energía yo puedo ofertarle al sistema? ¿Cuánta energía yo puedo decir que estoy dispuesto a reducir? Pues eso depende del consumo que se tenga del sistema. Si usted, por ejemplo, consume de lunes a domingo 100 kilovatios de manera constante,
Eso quiere decir que usted puede ofertar una reducción máxima de 100 kilovatios. En este slide, a modo de ejemplo, vemos que el día viernes este usuario consume aproximadamente 46.000 kilovatios hora día. Eso quiere decir que lo máximo que usted puede ofertar los viernes son 46.000 kilovatios. Por eso hace un momento especifiqué que aquí no entregamos energía a la red. Aquí hacemos reducciones de nuestro consumo, hacemos posibles reducciones de nuestro consumo, percibimos una remuneración por estar disponibles para hacer esas eventuales reducciones de consumo y, por supuesto, esa reducción va a depender del consumo que tengamos nosotros. Esos valores están definidos en una resolución, por supuesto aquí todo está reglamentado. Esa resolución es la resolución CREX 063 del 2010, que es básicamente la normativa que reglamenta este mecanismo, que básicamente se toma una muestra de 105 días. Esos 105 días se eliminan datos atípicos, se hace un proceso de desestacionalización de datos y eventualmente se calculan unas proyecciones de consumo a través de una regresión lineal, por supuesto definida en la regulación, y esas proyecciones corresponden para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Al final nosotros ofertamos nuestras reducciones de consumo con base en esos valores que el sistema espera de nosotros, con base de ese consumo que espera el sistema de nosotros. Entonces, teniendo claro que yo percibo un ingreso por estar disponible para reducir consumo y que percibo otro ingreso cuando efectivamente tengo que hacer la reducción, que la pregunta es, yo como usuario, ¿cómo puedo participar? Básicamente, Julia RD se encarga de identificar cuáles son los generadores que están indisponibles. Que hoy Julia RD, como lo vimos a inicio de esta presentación, pues respalda todos los generadores del país. Yo me encargo de gestionar con todas estas compañías cuáles están indisponibles, cuáles prevén tener mantenimientos, cuáles tienen fallas inesperadas. Hoy Julia RD ya tiene contratados los respaldos para el primer trimestre del 2020. Ese es mi trabajo, conseguirle ingresos a los usuarios a través de las indisponibilidades de los generadores. Entonces, teniendo en cuenta eso, Julia envía una oferta de participación a todas las compañías al mismo tiempo. Esa oferta usted va a encontrar, nosotros la llamamos oferta firme de respaldo. En esa oferta usted va a encontrar a qué generador usted va a respaldar, cuánto nos va a pagar ese generador, ya nos vamos a dar cuenta que es una tarifa estándar, qué días nos está pidiendo respaldo. Básicamente nosotros, ¿por qué especificamos el tema de los días? Habrá días que usted no pueda participar, habrá días que por alguna razón usted no va a poder gestionar sus inventarios, habrá días que sus plantas de emergencia tendrán un mantenimiento o estarán en medio de una reparación y por lo tanto no podrán participar. Entendiendo esa condición que tienen los consumidores, Julia RD mantiene la autonomía de decisión de participación de los clientes. Es decir, yo envío una oferta de participación. Si usted como compañía está interesado en participar, la acepta y establece las condiciones. Ese proceso de establecer las condiciones de participación, que en resumidas cuentas es cuánta energía usted está dispuesto a ofertar para reducir, lo decidimos de manera conjunta. Lo decidimos con base en sus equipos, con base en el estado del mercado, con base en su gestión de inventarios. Mi trabajo, insisto, es acompañarlo y maximizar sus ingresos por participar en este mecanismo. Una vez enviada la oferta, una vez usted decide que está dispuesto a participar, empezamos a generar ingresos. Esto se trabó. Para moverlo. Ya. Gracias. Qué pena. Listo. Entonces, ya muy en resumidas cuentas, ¿cómo es el modelo de negocio? Julia, cuando el precio bolsa está por debajo del precio de escasez, que se define condición normal, es una condición que hemos estado desde el 2016, que nosotros esperamos que sea así hasta el 2021, por las condiciones que vemos climáticas, por las proyecciones climáticas que hay, por el comportamiento esperado en el precio bolsa. Bajo estas condiciones, el usuario percibe un ingreso por estar disponible para reducir su consumo, que en resumidas cuentas es encender sus plantas,
de respaldo. Esta remuneración equivale a 27 pesos por kilovatio. Julia RD cobra un margen de comercialización equivalente al 10% de eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio para saber más o menos eso, cuántos ingresos puede representar para mi compañía. Supongamos que yo tengo un consumo de 500.000 kilovatios hora mes. Es lo que yo estoy pagándole a Codensa, a Enel, a EPM, a Celsia, etc. Eso quiere decir que en promedio yo por día estoy consumiendo 16.000 kilovatios día. Recordemos que eso es un producto diario. Recordemos que yo decido participar qué días y qué no días. Entonces aquí es importante ese consumo que espera el sistema que nosotros tengamos por día. Si yo entonces tengo un consumo de 16.000 kilovatios hora día, supongamos que estoy respaldado, es decir, que tengo plantas de emergencia que me cubren la totalidad de mi demanda, puedo participar con el 100% de mi consumo. Eso quiere decir que si usted es un usuario que tiene un consumo mensual de 500.000 kilovatios, que equivale a tener 16.600 kilovatios hora día, eso quiere decir que usted por día de participación se puede estar llevando, descontando el margen del 10% de Julia RD, teniendo en cuenta que usted percibe una remuneración de 27 pesos por kilovatio, se está llevando 400.000 pesos día. Eso al mes, supongamos que usted decide participar 20 días, corresponde a 8 millones de pesos mes. Claramente, en la medida que usted consuma más energía, implica más consumo. Supongamos que usted consume 2 millones de kilovatios, que es lo que en promedio consume un industrial en Colombia, mensual. Eso quiere decir que usted, con base en esos 2 millones de kilovatios mensuales que consume, en promedio está consumiendo diario 66.000 kilovatios. Eso multiplicado por la remuneración, que en promedio son 27 pesos por kilovatio, estamos hablando de 1.800.000 día. Descontémosle el margen de comercialización de Julia RD, es decir, el 10%. Eso quiere decir que por día de participación usted se puede estar llevando 1.600.000 pesos. Supongamos que decide, al igual que ahorita, participar 20 días al mes. Eso quiere decir que usted al mes está llevando una remuneración de 32 millones de pesos por disponibilidad. Aquí no ha encendido sus plantas de emergencia, aquí no ha reducido su consumo, aquí estamos sacándole un valor, una rentabilidad a nuestras plantas de emergencia, ¿sí? ¿Cómo es la remuneración cuando tenemos que encender nuestras plantas de emergencia, cuando tenemos que hacer efectiva nuestra reducción de consumo, cuando tenemos que efectivamente reducir nuestro consumo? Pues la remuneración es mucho más alta. La remuneración es equivalente al precio de escasez menos el cargo por confiabilidad. Esa remuneración hoy equivale aproximadamente a 637 pesos por kilovatio. Son un ingreso bruto que la compañía percibe por kilovatio que deja de consumir. Supongamos que usted decidió participar en este mecanismo, estamos en una condición de escasez, debe reducir su consumo y tiene un mantenimiento, puede hacer un mantenimiento en sus líneas de producción. Supongamos que usted consume al día 10.000 kilovatios. Esos 10.000 kilovatios multiplicado por los 637 pesos netos que usted puede recibir equivale a un ingreso día de 6 millones de pesos día. Por supuesto que cada empresa es particular y básicamente por eso no decidimos presentar valores concretos aquí en esta presentación, porque nuestra invitación es evaluemos usted con cuánto puede participar, evaluemos cuál es su consumo, evaluemos cuáles son sus equipos de respaldo, evaluemos cuál es su capacidad de gestionar inventarios y pues, al final démonos la oportunidad de saber este mecanismo que tanto valor puede traernos a la compañía. ¿Cuál es esa remuneración que podemos percibir por participar en este mecanismo? Mi invitación es aquí, si tenemos plantas, si somos medianos y grandes consumidores de energía, si estamos cansados de cada vez pagar más por energía eléctrica, si estamos cansados de ver esas facturas de energía eléctrica más altas, más costosas, hoy la respuesta a la demanda
es una opción. Hoy Julia RD es una opción para los consumidores de energía eléctrica para efectivamente hacer reducciones de su consumo. Como les dije, eso es una realidad. En un año que llevamos de operación se han generado más de 7.300 millones de pesos. Ustedes lo pueden comprobar con nuestros clientes actuales, clientes de todos los sectores económicos que tienen plantas de emergencia, que tienen capacidad de gestionar inventarios y que hoy ya se están llevando una remuneración. Y al final, si usted tiene plantas de emergencia, porque aquí el hecho de tener esos activos de respaldo que tradicionalmente se asociaban como un gasto para nuestras compañías, por esos mantenimientos que debemos hacer, hoy usted le puede sacar una rentabilidad a ese equipo de respaldo. Hoy, por el hecho de usted tener esa planta ahí instalada, puede percibir un nuevo ingreso por disponibilidad a encenderla. Nosotros nos especializamos en usuarios como usted que tiene esas plantas. Brindamos asesoramiento para toda la gestión relacionada con sus equipos. Insisto, inspección, mirar realmente usted qué capacidad de respaldo tiene, seguimiento y control a toda la gestión de sus mantenimientos, acompañamiento, y pues tenemos alianzas estratégicas con diferentes proveedores, Gecolsa, Cummins de los Andes, etc. Gracias a todos los que participaron en la capacitación y recuerde consultar la programación completa de conferencias Andigraph para que su empresa y equipo de trabajo aprovechen al máximo estos 2 días de feria. Hasta pronto.